Hola, les saluda el profesor Anderson Medina Roa de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a la sesión de discusión del primer módulo de nuestro seminario electivo Construcción Discursiva de lo Social del doctorado en Ciencias Organizacionales. Para este primer módulo les pedí que leyeran el capítulo 1 de La construcción social de la realidad de Berger y Luckman de 1968 y el capítulo 3 Lenguaje y realidad social, del texto de John Searle de 1997, La construcción de la realidad social. Empecemos con Berger y Luckman. El interés manifiesto de Berger y Luckman en este clásico de la sociología es comprender la vida cotidiana, comprenderla desde una perspectiva novedosa para la época. Estamos hablando de los años 60 y aunque quizá lo que estos autores dicen en este texto no suene a verdades casi obvias, esta obra marca un antes y un después en los estudios de lo social. Para alcanzar su cometido, plantean comprender la vida cotidiana como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. Lo plantean como una aproximación fenomenológica y aunque estamos hablando de mediados de los 60, ellos buscan un poco escudarse en decir que no es científico, debemos ubicarlos en su momento y comprender que justo en ese momento, en ese último tercio del siglo XX es que se da el giro epistemológico que nos permite lo que hoy día conocemos como el paradigma hermenéutico fenomenológico. Pero siguiendo con la lectura, vemos que esto que se plantean hacer Berger y Luckman, como lo leemos en el primer capítulo, les presenta a estos autores la necesidad de tratar de clarificar los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana, los que identifican como las objetivaciones de los procesos y significados subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido común. Al respecto, Berger y Luckman afirman que la expresividad humana es capaz de objetivarse, o sea, de manifestarse en productos de la actividad humana que están al alcance tanto de sus productores como de los otros hombres por ser elementos de un mundo común. Dichas objetivaciones sirven como índices más o menos duraderos de los procesos subjetivos de quienes los producen. En la intersubjetividad confluyen las intenciones de cada sujeto en interacción, intenciones que derivan de la conciencia de los objetos del mundo, bien sea del mundo exterior o del mundo interior subjetivo, lo que apunta el interés de Berger y Luckman al carácter intencional común de toda conciencia. Ahora bien, dicen estos autores que nuestra conciencia es capaz de moverse en diferentes esferas de la realidad. Dicho de otra forma, tenemos conciencia de que el mundo consiste de realidades múltiples, realidades entre las que existe una que se presenta como la realidad por excelencia. Esa es la realidad de la vida cotidiana, la que comprendemos como una realidad ordenada, ya objetivada, organizada alrededor del aquí de mi cuerpo y el ahora de mi presente. Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes en ese aquí y en ese ahora. Esto significa que como sujeto experimento la vida cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial como temporal. Lo más próximo a mí es la zona de la vida cotidiana directamente accesible a mi manipulación. Y en este mundo de actividad, mi conciencia está dominada por el motivo pragmático. O sea, que mi atención a este mundo está determinada principalmente por lo que hago, por lo que ya he hecho o por lo que pienso hacer en él. Y esto es, pues, muy griego. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y hacia dónde voy, perdón. De esta manera estamos hablando de que esto refiere a mi mundo, nuestro, el mundo del individuo, mejor dicho, por excelencia.
La realidad de la vida cotidiana se presenta además como un mundo intersubjetivo. Y esto, pues, puesto que no podemos existir en la vida cotidiana sin interactuar, sin comunicarnos con los otros. Aun cuando las perspectivas individuales e intenciones puedan diferir o incluso contrastar con las de los otros, con las de otros individuos, eh, sé que vivo, o cada uno de nosotros sabe que vive con otros individuos en un mundo que nos es común. Y lo que es de suma importancia, además, es que cada uno de nosotros sabe que hay una correspondencia continua entre mis significados y los significados de los otros en ese mundo que compartimos, además, en el que compartimos además, perdón, un sentido común de la realidad de este mundo. Si bien la realidad de la vida cotidiana se da por establecida como realidad, la vida cotidiana se divide en sectores, unos que se aprenden por rutina y otros que se presentan más problemáticos, que presentan problemas de diversas clases. Estos otros sectores, esas otras realidades en comparación con la vida cotidiana, con la realidad de la vida cotidiana, aparecen como zonas limitadas de significado, enclavadas dentro de la suprema realidad, como la llaman Berger y Lachmann, caracterizada por significados y modos de experiencia circunscritos. Todas las zonas limitadas de significado se caracterizan por desviar la atención de esa realidad de la vida cotidiana. Esa realidad que además contiene, de la vida cotidiana, perdón, que contiene esquemas tipificadores en cuyos términos los otros son aprehendidos y tratados en encuentros cara a cara. Cara a cara, dicen ellos, una vez más, pensemos que están escribiendo a mediados de los 60 y pensemos en las posibilidades o las variaciones de ese cara a cara de hoy día, ¿no? En este marco es posible concebir al otro de acuerdo a tipos y sus características. Así, frente al otro podemos reconocerle como hombre o mujer, su nacionalidad, profesión, ocupación, el grado de cercanía o lejanía de la relación que existe entre ese otro y yo, en tanto que sujeto, su personalidad y un largo etcétera, la verdad. En tal sentido, un aspecto importante de mi experiencia de los otros en la vida cotidiana es que tal experiencia puede ser directa o indirecta. Y esto implica que la realidad social de la vida cotidiana se aprende, se concibe, se comprende mejor en un continuo de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan del aquí y del ahora, de la situación del cara a cara, con las variaciones contemporáneas de esa situación del cara a cara. Y esto sugiere que la estructura social es la suma total de estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por por intermedio de estas tipificaciones. Como ya se ha dicho, la realidad de la vida cotidiana la comprendemos como una realidad ordenada, ya objetivada, y esto se da como consecuencia del lenguaje usado en la vida cotidiana, el que me proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene un significado para mí. De esta manera, el lenguaje marca las coordenadas de mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos significativos. Por otra parte, el lenguaje común de que dispongo para objetivar mis experiencias se basa en la vida cotidiana y sigue tomándola como referencia, aun cuando lo use para interpretar experiencias que correspondan a, como decíamos hace un par de minutos, zonas limitadas de significado. Apuntemos además, con Berger y Lachmann, que la realidad de la vida cotidiana no solo está llena de objetivaciones, sino que es posible únicamente por estas objetivaciones. Un caso especial de objetivación, pero que tiene una importancia crucial, es la producción humana de signos, dicen estos autores. Los signos y los sistemas de signos son objetivaciones en el sentido de que son accesibles objetivamente más allá de la expresión de intenciones subjetivas del aquí y del ahora. El lenguaje, que aquí podemos definir como un sistema de signos vocales,
así lo hacen estos autores, es el sistema de signos más importante de la sociedad humana. Las subjetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan primariamente por la significación lingüística. La separación del lenguaje radica mucho más fundamentalmente en su capacidad de comunicar significados que no son expresiones directas de subjetividad del aquí y del ahora. El lenguaje nos proporciona entonces una posibilidad ya hecha para las continuas objetivaciones que necesita la experiencia cotidiana para desenvolvernos. Y el lenguaje también tipifica las experiencias, lo cual permite incluirlas en categorías amplias en cuyos términos adquieren significado para mí y para mis semejantes, por supuesto. No en vano, Searle considera que el lenguaje es esencialmente constitutivo de la realidad institucional. Las palabras u otros símbolos son parcialmente constitutivos de los hechos, dice. De hecho, argumenta que cada institución necesita de elementos lingüísticos de los hechos que constituyen esa institución, la institución misma. Y esto lo dice desde la afirmación de que el rasgo del lenguaje esencial para la construcción, para la constitución de los hechos institucionales es la existencia de mecanismos simbólicos, como venimos leyéndolo de Berger y Luckmann, de mecanismos simbólicos como las palabras que por convención significan, representan, simbolizan algo que va más allá de ellos mismos. Es decir, que el lenguaje contiene esencialmente entidades que simbolizan, y en el lenguaje esas capacidades intencionales pues no son intrínsecas de las entidades, sino que les son impuestas por o derivan de la intencionalidad intrínseca de los humanos. Una aclaratoria que es clave para la comprensión de la propuesta de Searle. Este autor apunta además a la necesidad de distinguir en primer lugar entre hechos independientes del lenguaje y hechos dependientes del lenguaje, así como a una segunda distinción entre pensamientos dependientes del lenguaje y pensamientos independientes del lenguaje. Ahora, para que un hecho dependa del lenguaje, dice Searle que es suficiente que se cumplan dos requisitos. Por una parte, que las representaciones mentales, como los pensamientos, deben ser parcialmente constitutivas del hecho. Y, de segundo, que la representación en cuestión debe depender del lenguaje. En este sentido, todos los hechos institucionales son ontológicamente subjetivos, dice. Esto es, ontológicamente subjetivos en el sentido de que una condición esencial de su ser es la existencia de las personas. Si no, no puede existir ese hecho institucional. Pero aun cuando son ontológicamente subjetivos, en general, los hechos institucionales son epistémicamente objetivos. Es decir, que lo que refieren a la existencia de un hecho real no depende de ninguna perspectiva, actitud y opinión por parte de los observadores. La propuesta de Searle es que los hechos institucionales dependen del lenguaje, y esta la complementa con una segunda tesis según la que los pensamientos que son constitutivos de los hechos institucionales son dependientes del lenguaje. Esto, que pudiera sonar un poco confuso, busca aclararlo a través de ejemplos en los que resalta la existencia justamente de pensamientos que cumplen una necesidad lógica en la creación de la realidad institucional, una necesidad que no apunta, perdón, esa realidad no apunta a una realidad física, no apunta a realidades fácticas, sino que perdón, que además no apunta a elementos extralingüísticos. El ejemplo que usa es el de la fecha, cuando dice hoy es jueves 26 de octubre, y en este ejemplo él se refiere a este como un pensamiento que depende del lenguaje, porque el hecho al que corresponde depende del lenguaje. Es decir, no hay nada fáctico, no hay nada inherente en que ese día sea jueves 26 de octubre, que es el ejemplo que usa Searle.
No hay nada fáctico allí, salvo que ocupa una posición relativa a un sistema verbal. Ese pensamiento depende del lenguaje porque parte del contenido del pensamiento es que ese día satisface condiciones que existen solo en relación con las palabras. Es decir, hablamos de situaciones en las que nos referimos a hechos y pensamientos dependientes del lenguaje, cuyo único modo de existencia es a través del acuerdo colectivo y no puede haber ningún modo prelingüístico de formular el contenido del acuerdo porque no hay aquí fenómeno natural alguno, no hay nada previo. Lo que sostiene Searle es que los hechos institucionales en general necesitan del lenguaje porque el lenguaje es parcialmente constitutivo de ellos, de esos hechos. Para ello invita a reflexionar sobre el hecho de que en la medida en que pensemos que los fenómenos son hechos genuinamente institucionales y no meras formas condicionadas de conducta habituada, en esa medida estaremos obligados a pensar en el lenguaje como constitutivo de los fenómenos porque el paso consistente en imponer una función específica a un objeto particular es un paso simbolizador. Y para poder pensar el pensamiento que constituye el paso que implica imponer una función específica a un objeto particular, tiene que haber un vehículo del pensamiento. Y los objetos que mejor sirven para pensar son las palabras, porque para eso están diseñadas. Imponer una función específica a un objeto particular es ya de naturaleza lingüística porque tal paso puede existir solo si se representa colectivamente como si ya existiera. La representación colectiva es pública y convencional y necesita de algún vehículo. Así pues, como venimos diciendo, necesitamos palabras para vincular un sentido, una función simbólica a un objeto que no tiene ese sentido intrínsecamente. Esto apunta a la condición previa no solo del lenguaje, sino de toda realidad institucional. La creación de un acto de habla es la creación de algo que tiene ulteriores capacidades representatorias. Los símbolos no crean hechos ni objetos, crean solo la posibilidad de referirse a hechos y objetos de un modo públicamente accesible. Desde Searle hemos hablado del lenguaje como constitutivo de realidades institucionales, de la realidad social, la que podemos entender desde las tipificaciones y objetivaciones que leímos a través de Berger y Luckman, con las que buscamos comprender la vida cotidiana considerando la intersubjetividad. Este marco teórico, filosófico si se quiere, será presenta herramientas con las cuales podremos cuestionar eso que sabemos sobre el funcionamiento de las instituciones, de las organizaciones, de las realidades en las que nos desenvolvemos en nuestro día a día y así plantear maneras novedosas, espero, de abordarlas. Con esto doy cierre a este corto video y abro la discusión. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos.